En el contexto inmediato de Génesis 3 al 5, vemos cómo la creación había sido culminada y como cúspide de ella, el hombre fue puesto en el huerto del Edén. En ese lugar, al centro, puso Dios el árbol del conocimiento del bien y del mal y el árbol de la vida. Además, le dio una ayuda idónea a Adán, que fue Eva. Vemos aquí que es donde ocurre la caída de la humanidad. El hombre desobedece y en consecuencia es echado del huerto del Edén. Adán y Eva procrean a Caín y Abel y vemos una vez más el pecado, en este caso el pecado del asesinato. Tras este hecho engendraron a otro hijo, a Set, y se deriva entonces una lista de los descendientes de Adán, partiendo de Caín y de Set, hasta llegar a Noé, quien engendró 3 hijos. Los materiales generales que dominan estos pasajes son el biográfico y el geográfico. En general podemos ver del lado biográfico la explicación de la vida de los personajes principales, Adán, Eva, Caín, Abel y por último Set. Y por el otro lado geográfico, aunque no se mencionan muchos lugares en específico, recordemos que todavía no tenían nombre los lugares, es aquí en donde empiezan a poblar la tierra los seres humanos. La forma literaria de estos capítulos es la narrativa en prosa, que se caracteriza por el desarrollo lógico de eventos. Este enfoque detallado y ordenado resalta la continuidad de la historia humana y mantiene una forma clara y estructurada propia de la prosa. En la primera división de este pasaje encontramos el capítulo 3, el cual habla de la caída de Adán y de Eva. Empieza desde la tentación, pasando por la desobediencia del hombre y termina con la expulsión del Edén. La segunda división la encontramos en el capítulo 4, el cual habla sobre la historia de Adán. Esta historia comienza con el nacimiento de Caín y Abel, posteriormente el asesinato de Abel y finalmente con el nacimiento de Set y esta restauración parcial. La última división la encontramos en el capítulo 5, la cual es la genealogía de Adán. Comienza desde los descendientes de Adán, habla de cada uno de los descendientes hasta llegar a los descendientes de Noé. Este capítulo es clave ya que nos da continuidad a los siguientes capítulos. Para iniciar el estudio inductivo de sección es importante partir de la observación. Esta inicia planteándose preguntas de observación como las que podemos observar. Otro elemento de la observación es reconocer las palabras repetidas y palabras importantes. Entre las repetidas podemos encontrar, por ejemplo, árbol, que se repite 11 veces, huerto 8 veces, mujer 13 veces, etc. Y entre las palabras importantes, el árbol de la ciencia del bien, del mal y el árbol de la vida, que se plantean por primera vez en este pasaje, la serpiente, que representa a Satanás, la simiente, la desnudez y Eva. En este caso, por ejemplo, Eva es la primera vez que se menciona y se establece el nombre de la mujer. La primera ley estructural que observamos es la ley estructural de interrogatorio, que ofrece problema-solución. Este pasaje desarrolla el gran problema de la humanidad, el pecado, el cual representa la separación espiritual entre Dios y la humanidad, y se establecen como consecuencias del mismo la muerte física y espiritual, así como el dolor y el sufrimiento. La resolución del problema la podemos ver en el protoevangelio, que nos profetiza cómo la descendencia de la mujer, Cristo, vencerá a la serpiente Satanás, mostrando que Dios ya tenía un plan de salvación. Los siguientes serían los elementos implicados, entre los cuales podemos encontrar la caída, el juicio de Dios, la promesa de redención, la provisión de Dios de una solución, así como la expulsión del Edén. ¿Y cuáles serían las implicaciones de esta ley estructural? Pues sería que el problema del pecado en este pasaje explica por qué el mundo está condenado y por qué los seres humanos necesitamos a Dios, es decir, la necesidad de un Salvador y un plan de restauración de nuestra relación con Dios. Cada elemento del relato apunta a esa necesidad. La segunda ley estructural que encontramos en este pasaje es la ley de causalidad o de causa y efecto. Inicialmente podemos observar el acto pecaminoso de Adán y de Eva y del cual se derivan ciertos efectos o consecuencias. Esto principalmente se divide en 3. Por un lado vemos a la serpiente, la causa es el engaño a la mujer y la consecuencia es la maldición que traería dentro de sus generaciones para la descendencia de la serpiente y la descendencia de Eva. El segundo es la mujer, la causa es haber desobedecido, haber comido del árbol y el efecto es la multiplicación de sus dolores en el parto. Por último encontramos al hombre, la causa es la obediencia a la mujer en lugar de obedecer a la voz de Dios y el efecto es la maldición de la tierra por su causa, es comer con dolor y pues trabajar para poder obtener su alimento. Otras causas y efectos que encontramos en este pasaje es el ejemplo de las higueras al cubrir su desnudez con una higuera y por otro lado el efecto es que Dios cubre pues esta desnudez a través de las pieles de una bestia.
Las diferentes implicaciones que encontramos en este pasaje es que el objetivo de todo esto es hilar el relato de la caída y traer luz sobre la promesa redentora de un Salvador, el cual sabemos que su nombre es Jesús. Este pasaje en la interpretación nos ayuda a entender el inicio del pecado, la caída de la humanidad y el plan de redención que se desarrolla a lo largo de la Biblia. La caída del hombre, la caída de Adán y Eva, marca el inicio de la ruptura de la relación entre Dios y la humanidad. La gran consecuencia del pecado de Adán y Eva no es la expulsión del Edén, sino la separación de Dios y el hombre. Es a través de su pecado que el pecado pasa a toda la humanidad, trayendo muerte a todo hombre. Génesis 3:15 ofrece la primera promesa de redención conocida como el protoevangelio, que nos habla de un Salvador, Jesucristo, quien mediante su muerte y resurrección derrota a Satanás, el pecado y la muerte. A partir de Génesis 3, la Biblia se centra en el desarrollo del plan de salvación. Dios actúa ofreciendo reconciliación a través de sacrificios, leyes y profecías que vemos culminados o concretados en el Nuevo Testamento, justamente a través del sacrificio de Jesús en la cruz, proporcionando restauración total a la humanidad. La caída en Génesis 3 no es un evento aislado, sino el comienzo de una historia de pecado y el plan de redención que se desarrollará a través de la narrativa de toda la Biblia. En Romanos 5, 12, 21 encontramos que Adán, al traer el pecado y la muerte al mundo, se convierte en el tipo de hombre caído, mientras que Cristo, el nuevo Adán, trae la justicia y la vida eterna a través de su obediencia y sacrificio. En 1 Corintios 15, 22 vemos que Pablo también destaca que así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. En Apocalipsis 2 vemos que se trata de una batalla entre la mujer que simboliza el pueblo de Dios y el dragón que representa a Satanás. Su derrota final es segura a través de la descendencia de la mujer, quien en última instancia es Cristo. La expulsión de Adán y Eva simboliza la ruptura de la relación perfecta con Dios y la necesidad de restauración. Finalmente vemos que en Apocalipsis 21-22 había un nuevo cielo y una nueva tierra, donde Dios habitará con su pueblo y donde ya no habrá más pecado, dolor ni muerte, restaurando lo que se perdió en el huerto del Edén y cuya culminación será la restauración total de la creación en el futuro. La aplicación que yo encuentro para mi vida es una reflexión sobre la naturaleza pecaminosa en mi ser, pues en ese momento en el que yo me encontraba perdida y necesitando un Salvador, Dios ofreció a su Hijo para rescatarme, y eso me lleva a reflexionar sobre el amor que debo de tener a Cristo y vivir de forma agradecida. Además también a poder cerrar mis oídos a las voces que no son de Él, como no lo hizo Eva escuchando la voz de la serpiente o Adán escuchando a Eva, sino estar enfocada en escuchar solo la voz de Dios, y también saber que la única oportunidad de justificación se encuentra en Cristo. Muchas veces procuro buscar la forma de solucionar las cosas en mi propia fuerza. Sin embargo, es solamente en Cristo en quien puedo encontrar esa paz, en quien puedo encontrar descanso, en quien puedo encontrar la solución a todas las cosas, porque no importa lo que yo intente hacer en mis fuerzas, nunca será suficiente, sino solamente en el Señor podemos encontrar plenitud, podemos encontrar todo lo que necesitamos. La aplicación que encuentro de este pasaje sobre mi vida, primeramente es recordar que somos carne. Pues creo que como cristianos tendemos a creer que pues recibimos a Jesús una vez en la vida y pues que ya se murió la carne. Sin embargo, es importante recordar que en todo momento mientras vivamos en esta tierra seguimos siendo carne, en específico para mi vida, que ese pecado que sigue pues siendo constante dentro de mí y pues que en todo momento tengo que aprender a someter la carne. Número 2, creo que es importante entender pues que Dios es un Dios de generaciones, que así como Dios llegó a mi vida, pues ahora yo como padre, pues una de las tareas más importantes que tengo es poder seguir cultivando eso en mi hija. Creo que pues lo mejor que le puedo heredar a mi hija es el conocimiento de Cristo y de su amor. Ahora como padre tengo el trabajo de poder compartir con ella lo que Cristo hizo por mí y pues ahora lo que Cristo hizo por ella. Y pues finalmente me lleva a tener una mejor relación con Cristo, el poder agradecerle a Dios lo que ha hecho por mí, saber el destino que tenía yo como un pecador, pues con este pecado que pude yo adquirir de Adán. Sin embargo, Dios en su gracia y en su misericordia, Él me alcanzó, y pues ahora puedo llamarme hijo de Dios, puedo llamarme pues alguien santo, alguien perdonado, alguien redimido, y pues esto no es por mis fuerzas, no es por mis obras, sino simplemente por la gracia y por la misericordia de Dios.